¿Cómo puede una madre traicionar a su propia hija? Esa fue la pregunta que susurraban los vecinos de San Cristóbal, un pueblito olvidado en Chiapas, cuando la verdad salió a la luz. Mi nombre es Mara del Carmelita González, pero todos me llaman Doña Carmelita. Tengo 87 años y durante más de 7 décadas cargué un secreto que quemaba como brasas bajo la piel. Hoy, con el peso de los años y la claridad que solo el tiempo regala, quiero contar mi historia, no para revivir el dolor, sino para que mi voz sea un faro para quienes aún caminan en la oscuridad. Nací en San Cristóbal, un lugar donde el sol despierta perezoso tras las montañas y se despide tiñendo el cielo de un naranja que parece obra de un pintor divino. Era un pueblo sencillo, con una plaza central, una iglesia blanca de campanario humilde y casas con patios que se perdían en el horizonte. Todos se conocían, o al menos creían conocerse. Pero tras las puertas cerradas, las verdades eran otras, oscuras, silenciadas. Mi casa estaba algo apartada, en una calle de tierra que en temporada de lluvias se convertía en un lodazal imposible. Era una casita de adobe, con un portal donde mi padre solía sentarse a tomar café, contemplando el mundo con ojos cansados, pero llenos de vida. Mi padre, don José González, era jardinero. Sus manos, ásperas como la corteza de los árboles, tenían un don mágico para hacer florecer hasta las plantas más rebeldes. Era un hombre sencillo, pero con una sabiduría que no se aprende en libros. Se levantaba antes del amanecer, se lavaba la cara en una palangana de aluminio en el patio, preparaba un café negro que nunca compartía para no despertar a mi madre y salía silbando bajito hacia su trabajo. Cuidaba los jardines de las familias acomodadas del pueblo, pero su favorito era el de doña Sofía, nuestra vecina, una viuda sin hijos que vivía en una casona al doblar la curva. Doña Sofía lo trataba con un respeto raro para un jardinero en aquellos tiempos. Don José, usted no es jardinero, es un poeta de las flores, le decía. Y los ojos de mi padre se iluminaban como si el cielo mismo le sonriera. Pasaba horas en aquel jardín hablando con las plantas como si fueran viejas amigas, y ellas parecían responderle, creciendo más bellas que en cualquier otro lugar. Yo tenía apenas 9 años cuando todo cambió, pero los recuerdos de aquellos días están grabados en mi alma como si los hubiera vivido ayer. Antes de esa tragedia, mi vida era simple pero luminosa. Mi padre me llevaba con él siempre que podía. Carmelita es mi ayudante especial, decía con orgullo cuando alguien preguntaba por qué una niña andaba entre azaleas y rosales. Con él aprendí los secretos de las flores, sus nombres, sus temporadas, la cantidad exacta de agua y sol que necesitaban. Las plantas son como las personas, hija, me decía. Cada una necesita un cuidado distinto para brillar. Y yo lo escuchaba embelesada, soñando con un mundo donde todo podía florecer con el amor adecuado. Mi madre, doña Rosa, era un contraste doloroso. Desde que tengo memoria, ella vivía atrapada en sus días malos, como los llamaba mi padre. Había momentos en que no salía de la cama, lloraba sin motivo o rompía platos en arranques de furia. Tu madre está enferma de la cabeza, Carmelita, me explicó él una vez, con una paciencia que solo ahora entiendo. No es su culpa y debemos tenerle cariño. En sus días buenos,
ella era otra. Sonreía, hacía dulces de calabaza que se derretían en la boca y me trenzaba el cabello con delicadeza. Pero esos días eran cada vez más escasos. A medida que crecía, noté cómo mi madre se apagaba. A veces desaparecía con el dinero que mi padre guardaba bajo el colchón, dinero que él sudaba para mandarme a una mejor escuela en el pueblo vecino. ¿Para qué quiere estudiar tanto esa niña, si terminará como yo, atrapada en la casa?, gruñía ella. Mi padre, sin responder, solo bajaba la cabeza y trabajaba más horas para recuperar lo perdido. Había días en que ni me miraba, como si yo fuera invisible. Otros me observaba con desconfianza, murmurando: igualita a tu padre, como si eso fuera un delito. Pero mi padre era mi refugio, mi héroe. Me cargaba en sus hombros cuando el camino era largo para mis piernas cortas. Me inventaba cuentos antes de dormir. Me enseñaba a distinguir los pájaros por su canto. Un día volarás lejos, mi niña, me decía, más lejos de lo que yo jamás pude. Los domingos, nuestro día sagrado, íbamos al arroyo a pescar. Nos sentábamos en la orilla, con los pies en el agua fresca, compartiendo un pan con mantequilla envuelto en un pañuelo. Esos momentos eran mi paraíso, donde el mundo parecía perfecto y nada podía hacerme daño. Cuando llovía y los truenos me asustaban, él convertía el miedo en un juego, contando los segundos entre el relámpago y el estruendo. Cada segundo es un kilómetro que la tormenta está de nosotros. Si me raspaba la rodilla, soplaba la herida 3 veces, jurando que su aliento tenía poderes curativos. Y yo lo creía. Carmelita, me decía con una voz tan cálida que aún resuena en mí, prométeme que nunca perderás ese brillo en los ojos, esa forma de ver belleza en todo. Yo prometía, sin saber cuán difícil sería cumplirlo. Mi padre no era un hombre de letras, apenas sabía firmar su nombre, pero conocía los ciclos de la luna, predecía la lluvia solo mirando el cielo y entendía el lenguaje silencioso de las plantas. Todo en la vida tiene su tiempo, hija, me enseñó. No sirve apurar lo que necesita madurar despacio. Yo era hija única, fruto de un matrimonio que, según entendí después, nunca fue feliz. Mi madre se casó porque quedó embarazada, mi padre por deber. Él intentó, con una paciencia de santo, hacer que funcionara. Le llevaba flores, aunque terminaban en la basura. Le hablaba con dulzura, incluso cuando ella lo humillaba. Tu padre es un débil, me decía mi madre cuando estábamos solas. Un hombre sin valor para buscar algo mejor. Yo no entendía cómo podía decir eso de alguien que trabajaba de sol a sol para darnos todo. En la escuela no tenía muchos amigos. Los niños murmuraban que mi madre estaba loca y con el tiempo me dejaron de lado. Pero mi padre nunca permitió que me sintiera sola. La gente le teme a lo que no entiende, Carmelita, me consolaba, secando mis lágrimas con sus manos ásperas. Pero un día verán lo especial que eres. Doña Sofía también me quería. Cuando iba con mi padre a su casa, me ofrecía leche con galletas de canela que ella misma hacía. Se sentaba conmigo en el portal, me mostraba libros con ilustraciones de colores y me enseñaba palabras nuevas. Esta niña tiene una luz única, don José, le decía a mi padre,
que sonreía con orgullo. Ella notaba las señales, los moretones en mis brazos cuando mi madre me apretaba demasiado, las ojeras de noches sin dormir por sus gritos. Nunca preguntaba directamente, pero sus ojos lo decían todo. Doña Sofía empezó a invitarme más a menudo, a enseñarme a leer y escribir mejor que en la escuela, a mostrarme que había un mundo más allá de nuestro pueblo. Así fueron mis primeros 9 años, un baile entre la luz de mi padre y la sombra de mi madre. Aprendí a caminar con cuidado, a leer los estados de ánimo de mi madre, a esconderme cuando sus días malos eran insoportables. Guardaba los secretos de nuestra casa, porque como decía mi padre, lo que pasa entre estas paredes es asunto nuestro. Aquella mañana de jueves, mi padre salió silbando, prometiéndome una sorpresa al volver. Si hubiera sabido que sería la última vez, lo habría abrazado con todas mis fuerzas, le habría dicho cuánto lo amaba. Pero la vida no avisa, ¿verdad? El cielo estaba más azul ese día. Las chicharras cantaban como en un concierto, y un aroma a dama de noche flotaba en el aire, aunque no era su hora. Detalles que solo noté después, como si el universo hubiera intentado advertirme. Mi padre se detuvo en la puerta, me miró y sonrió de una manera distinta, una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. «Cuida a tu madre, Carmelita», dijo, «y nunca olvides cuánto te ama tu padre». Asentí, sin imaginar que esas palabras serían su despedida. Ese jueves de octubre de 1945, mi mundo se derrumbó. El sol ya se ponía cuando golpearon la puerta. Estaba en la cocina, intentando hacer una tortilla de maíz para sorprender a mi padre. Mi madre, en uno de sus días malos, yacía en la cama. Abrí la puerta y vi a don Miguel, que trabajaba con mi padre en los jardines. Su rostro estaba pálido, el sombrero girando nerviosamente entre sus manos. «¿Dónde está tu madre, niña?», preguntó con la voz rota. «Tu padre se cayó en el jardín de doña Luz. No se levantó más». Al principio no entendí. Pensé que era un tropiezo, algo simple, pero los ojos llorosos de don Miguel me hicieron comprender. Su corazón se detuvo, Carmelita. Fue rápido, no sufrió. Las palabras no tenían sentido. ¿Cómo podía mi padre, tan lleno de vida, simplemente irse? Sentí el suelo desvanecerse. Mi madre, al ser despertada, no lloró ni se desplomó. Se quedó quieta, con una expresión fría, casi calculadora. «¿Y el cuerpo?», preguntó, como si hablara del tiempo. «En la casa de doña Luz. Lo traerán pronto», respondió don Miguel. Ella asintió, cerró la puerta y me miró. «Para de lloriquear, niña. Tu padre no vuelve». Aquella noche trajeron su cuerpo para el velorio. En un ataúd sencillo, con un rosario en las manos, parecía dormido, pero ya no era él. La gente llegó trayendo café, tamales, historias de su bondad. Doña Sofía me abrazó en silencio, el único consuelo que sentí. Pasé la noche junto al ataúd, tocando su mano fría, incapaz de aceptar que mi héroe se había ido. Al día siguiente lo enterraron bajo un jacarandá florido. Cada palada de tierra era como enterrar un pedazo de mi corazón. Cuando volvimos a casa, el silencio era ensordecedor. Éramos solo mi madre y yo,
atrapadas en un vacío que parecía infinito. Las semanas que siguieron al entierro de mi padre fueron como caminar en un sueño borroso, donde el tiempo parecía detenerse y, al mismo tiempo, deslizarse sin sentido. Me movía por la casa como un fantasma, sin hambre, sin ganas de jugar, sin deseos de vivir. Mi madre, doña Rosa, apenas me hablaba. Pasaba los días encerrada en su cuarto o meciéndose en la silla del portal, con la mirada perdida en un horizonte que solo ella veía. Las vecinas, con sus cestas de comida y sus preguntas tímidas, intentaban llenar el vacío, pero pronto se marchaban, incómodas por el aire pesado que se había instalado en nuestra casa. Era como si la muerte de mi padre hubiera apagado la última chispa de vida en mi madre. O tal vez simplemente dejó salir algo que siempre estuvo ahí, escondido bajo la superficie. En la tercera semana, todo cambió. Estaba en el patio, mirando las plantas que mi padre cuidaba con tanto amor, ahora marchitándose sin su toque. Las rosas colgaban tristes, como si también lloraran su ausencia. Entonces, mi madre apareció en la puerta. Había algo diferente en ella, un brillo extraño en los ojos, una energía que no era la suya. «Ven acá, Carmelita», dijo con una voz que quería ser dulce, pero sonaba como un cristal a punto de romperse. Obedecí, con un nudo en el pecho que siempre sentía cuando ella usaba ese tono. Al entrar en la sala, vi una caja grande llena de las cosas de mi padre, su ropa, su sombrero de trabajo, la navaja con la que cortaba las cuerdas en el jardín. «¿Qué haces, mamá?», pregunté, sintiendo un frío que subía por mi espalda. «Limpio la casa», respondió, como si hablara de tirar basura vieja. «Ya no necesitamos estas cosas». Mi voz tembló al protestar. «Pero son de papá». Ella se giró, y en sus ojos vi algo nuevo, un odio tan profundo que me hizo retroceder. «Tu padre está muerto, Carmelita, muerto y enterrado. Nosotras tenemos que seguir». Sus palabras fueron como un cuchillo. Corrí tras ella cuando arrastró la caja hacia el patio, suplicando que me dejara guardar algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando su mano voló hacia mi rostro, una bofetada que me hizo tambalear. «¡Basta de lloriqueos!», gritó. «Tu padre era un débil, un inútil, que no dejó nada para nosotras. Ahora soy yo quien manda aquí, y vas a aprender a respetarme». Nunca me había pegado así. Sus gritos, sus días malos, siempre habían sido parte de mi vida, pero esto era diferente. Era como si la muerte de mi padre hubiera roto una barrera, dejando salir un monstruo que no reconocía. Esa noche me encerré en mi cuarto, llorando hasta que no quedó nada dentro de mí. Lloré por mi padre, por su risa que ya no escucharía, por las historias que no volvería a contarme. Lloré por la madre que nunca tuve de verdad, por la familia que ahora era solo un eco roto, y lloré por mí, una niña de 9 años que se sentía más sola que nunca. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla. Los gritos de mi madre eran constantes, las bofetadas, un castigo por cualquier cosa, una taza mal lavada, una mirada que ella interpretaba como desafío o simplemente por existir. «Tu padre ya no está para mimarte», me decía, sacudiéndome con tanta fuerza que mis dientes chocaban. «Ahora vas a aprender
a vivir en el mundo real. Una noche llegó oliendo a alcohol, algo que nunca había visto. Mi padre no permitía licor en casa. Se tambaleaba, reía sola, hablaba con las paredes. Cuando me vio haciendo mis tareas, se acercó, agarró mi barbilla y me obligó a mirarla. «Mírate», dijo, con los ojos nublados. «Igualita a él, los mismos ojos, la misma cara. ¿Crees que no sé que él te quería más que a mí? ¿Que prefirió matarse trabajando para darte estudios en vez de darme una vida decente? Intenté soltarme, pero su agarre era como un torno. Yo era hermosa, ¿sabes? Podría haberme casado con cualquiera, pero me quedé atrapada con un hombre que apenas sabía escribir su nombre. Su voz destilaba veneno y cada palabra me asfixiaba. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me encogí en la cama, oyendo cómo golpeaba la madera, gritando que abriera o me arrepentiría. Solo cuando sus pasos se alejaron, cuando oí el golpe sordo de su cuerpo cayendo en la cama, pude respirar de nuevo. Esa noche, mirando las estrellas por la ventana, recé por primera vez desde la muerte de mi padre. Pedí fuerza, pedí protección, pedí un milagro que me sacara de esa pesadilla, pero las cosas no mejoraron, empeoraron. Mi madre empezó a encerrarme en casa cuando salía. Decía que era para que no huyera, pero yo sabía que era para que nadie viera los moretones en mis brazos, el labio partido de sus arranques. Dejé de ir a la escuela. Ella les decía a todos que estaba enferma, que necesitaba cuidados, pero la verdad era que no quería que hablara, que contara lo que pasaba tras esas paredes. «Nadie te va a creer», me amenazaba. «Dirán que eres una mentirosa, una ingrata que quiere arruinar a su madre». Y yo le creía. En un pueblo como San Cristóbal, donde pegar a los hijos era visto como parte de la crianza, ¿quién escucharía a una niña contra la palabra de un adulto? Me volví pequeña, invisible, tratando de no provocar su ira. Por las noches, cuando ella dormía tras beber hasta caer, me escabullía a la cocina. Abría el cajón donde escondía las cosas de mi padre, una navaja pequeña, un pañuelo con su olor, una foto vieja de mi bautizo. Los apretaba contra mi pecho, como si pudiera traerlo de vuelta. Fue en una de esas noches, casi 6 meses después de su muerte, cuando decidí que no podía seguir así. Cada día era peor. Mi madre se hundía en el alcohol y en algo más oscuro, algo que traía un hombre extraño que empezó a aparecer por casa. Había días en que temblaba en la cama, sudando, gritando a sombras que no existían. Otros tenía una energía frenética, hablaba de planes imposibles, irnos a la capital, ser ricas, pero en todos esos días yo era su blanco, el saco donde descargaba su rabia, su locura. Mi cuerpo estaba lleno de marcas, mi corazón de heridas aún más profundas. Empecé a planear mi escape. Guardaba comida, un pedazo de pan, una fruta seca. Junté la ropa que aún me servía y el poco dinero que encontré en una lata en la cocina, probablemente para sus vicios. No era mucho, pero tal vez bastaría para llegar al pueblo vecino, donde vivía una tía de mi padre a la que apenas recordaba. Decidí que sería un domingo, cuando mi madre bebía más y dormía profundamente. Saldría por la ventana de mi cuarto, cruzaría el potrero de don Geraldo y llegaría a la carretera. Con suerte,
Alguien me llevaría, pero el destino tenía otros planes. La víspera de mi fuga, mi madre regresó temprano, y no sola. Trajo a un hombre alto, flaco, con una mirada que me heló la sangre. «Esta es mi hija», dijo, presentándome como si fuera un objeto. «Carmelita, saluda a don Raúl». Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Había algo en su forma de mirarme, en cómo su lengua rozaba sus labios, que me hizo querer desaparecer. «Mucho gusto», murmuré, bajando la vista. «El gusto es mío, Carmelita», respondió con una voz que parecía un siseo. «Tu madre me ha hablado mucho de ti. Esa noche los gritos fueron peores que nunca, no solo los de mi madre, sino los de don Raúl. Oí muebles arrastrándose, vidrios rompiéndose, risas extrañas. Luego, un silencio pesado que me aterró más que los ruidos. De madrugada, mi puerta se abrió lentamente. Fingí dormir, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que lo oiría. El olor a tequila y cigarrillos llegó antes que su presencia. Sentí el peso en el colchón, una mano áspera sobre mi boca. «Calladita», susurró don Raúl, «no queremos despertar a tu madre, ¿verdad?» Lo que pasó después fue un infierno que mi mente, para protegerme, ha difuminado. Recuerdo el peso sobre mí, el dolor, el miedo que me paralizaba. Intenté gritar, pero su mano me asfixiaba. Mis lágrimas caían mientras miraba el cielo estrellado por la ventana, pensando en mi padre. Él me habría protegido, pero ya no estaba, y yo estaba sola con los monstruos. Cuando terminó, salió en silencio, como si nada hubiera pasado. Me quedé temblando bajo las sábanas, llorando hasta que mi cuerpo se rindió al agotamiento. Al día siguiente, apenas podía moverme. Mi madre no lo notó, o no quiso notarlo. Reía con don Raúl en la cocina, preparando un desayuno que olía mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en meses. «Ven a comer, Carmelita», me llamó como si fuera un día normal. Me senté, incapaz de mirarlos, sintiendo los ojos de don Raúl como cuchillos. «Hoy limpiarás toda la casa», anunció mi madre. «A don Raúl le gusta el orden». Él asintió con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Sí, Elena, y también me gusta una niña obediente». Entendí entonces que esa noche no sería la única. Era el comienzo de algo mucho peor. Cuando salieron a comprar cigarrillos, vomité en el patio, con las piernas temblando. Corrí a mi cuarto, saqué el atillo que había preparado y salí por la ventana trasera. No podía esperar al domingo, pero no llegué lejos. Los vi regresar por la esquina. Escondí el atillo bajo la cama y fingí limpiar como me habían ordenado. Esa semana fue un tormento. Cada noche traía el mismo horror, el mismo dolor. Durante el día, mi madre me ignoraba o me humillaba frente a don Raúl, golpeándome por cualquier motivo. «Deberías agradecerme», me dijo una noche, tras una bofetada que dejó mi oído zumbando. «Don Raúl puede sacarnos de esta miseria, pero tienes que complacerlo». Sus palabras me rompieron algo por dentro. Mi propia madre me estaba usando, sacrificándome por una promesa vacía. El domingo, el día que había planeado huir, todo explotó. Estaba lavando ropa en el patio cuando oí gritos dentro de la casa. Mi madre y don Raúl discutían por dinero. «Dijiste que nos sacarías de aquí»,
chillaba ella. Y tú dijiste que tu hija valía la pena, pero es solo una mocosa llorona, respondió él, con una frialdad que me heló. De repente, un estruendo. Algo se rompió, un cuerpo cayó, luego silencio. Me quedé paralizada, con las manos en el agua jabonosa. Don Raúl salió por la cocina con sangre en la camisa y las manos. No me vio. Desapareció por la calle de tierra. Cuando entré, encontré a mi madre en el suelo, sangrando de la frente, pero respirando. No sentí lástima, solo un cansancio infinito. Tomé mi atillo y caminé hacia la puerta. «Si sales, no vuelvas», dijo su voz débil, cargada de odio. No me giré. «No pretendo volver», respondí. Entonces ella habló y sus palabras me congelaron. «Te encontraré, Carmelita. Donde vayas te encontraré y te arrepentirás de haber nacido». Me giré, viéndola en el suelo, patética en su rabia. «Usted no es mi madre», dije. «Mi madre murió con mi padre». Salí y corrí, sin mirar atrás, con los pies sangrando, dentro de mis zapatos rotos. No sabía a dónde iba, pero mis pasos me llevaron a la casa de doña Sofía. Golpeé su puerta, exhausta, y cuando abrió, su rostro se llenó de horror al verme. «¡Socorro!» fue lo único que dije antes de que todo se volviera negro. Desperté en un cuarto limpio, con cortinas de encaje que se mecían suavemente con la brisa que entraba por la ventana. Por un instante creí que todo había sido una pesadilla, que mi padre entraría en cualquier momento con su sonrisa cálida y un cuento nuevo. Pero el dolor en mi cuerpo, los moretones en mi piel, me devolvieron a la realidad. No estaba en casa. Estaba en la casa de doña Sofía. Ella entró con una bandeja de caldo y pan, su rostro gentil marcado por una preocupación que no podía ocultar. «Por fin despertaste, Carmelita», dijo, colocando la bandeja en la mesita de noche. No preguntó nada, no me presionó, solo se sentó a mi lado y tomó mi mano mientras comía lentamente, cada cucharada pesando como una piedra. Durante 3 días apenas hablé. Respondía con gestos, con movimientos de cabeza, con murmullos. Mi voz parecía atrapada en aquella casa, junto con las partes de mí que habían sido destrozadas. Doña Sofía respetó mi silencio, curó mis heridas, me dio ropa limpia, me dejó dormir cuanto necesitaba. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra que no se iba. Sabía que mi madre no se rendiría. Sus últimas palabras, «Te encontraré, Carmelita», resonaban en mi cabeza como una amenaza que podía cumplirse en cualquier momento. Al 4.º día, el sol entraba por las rendijas de las cortinas, dibujando patrones en el suelo de madera. Fue entonces cuando las palabras comenzaron a salir, torpes, entrecortadas, mezcladas con sollozos que me robaban el aire. Le conté a doña Sofía todo, las bofetadas, los insultos, las noches de terror con don Raúl. Le conté cómo mi madre sabía y no hacía nada, cómo me usaba como moneda de cambio para sus sueños rotos. Doña Sofía escuchó sin interrumpir, sus lágrimas silenciosas cayendo por su rostro arrugado, sus manos apretando el rosario que siempre llevaba. Cuando terminé, exhausta, me abrazó con una fuerza que no esperaba de su cuerpo frágil. «Nunca más volverás a esa casa, Carmelita», prometió. «Nunca más». Ese mismo día, doña Sofía llamó al comisario.
Un hombre de mediana edad, con un bigote espeso y ojos serios, llegó a la casa con una libretita gastada. Tuve que repetir mi historia, cada detalle como una herida que se abría de nuevo. Vi su rostro endurecerse cuando hablé de don Raúl. Vi la compasión en sus ojos cuando conté cómo mi madre me encerraba sin comida, cómo me golpeaba por nada. «Vamos a buscar a tu madre y a ese hombre», aseguró, ajustándose el sombrero. «Ninguna niña merece pasar por esto, pequeña». 2 horas después, supe que habían encontrado a mi madre, pero no a don Raúl. Ella estaba en la comisaría, gritando que yo era una mentirosa, que inventaba historias para arruinarla, pero las marcas en mi cuerpo hablaban por mí. Un médico del pueblo me examinó y sus hallazgos confirmaron lo que doña Sofía ya sabía. No había forma de negarlo. Mi madre fue arrestada, acusada de negligencia, maltrato y complicidad en los abusos. Supe que la enviaron a un hospital psiquiátrico en Ciudad de México, donde le diagnosticaron varias enfermedades mentales. Nunca más la vi. Don Raúl, en cambio, se había esfumado. Lo buscaron, pero parecía haberse desvanecido como el humo. En mis pesadillas, su rostro seguía apareciendo, su olor a cigarrillo y tequila, su voz siseante en mi oído. Pero con el tiempo aprendí a despertar de esos sueños, a recordarme que estaba a salvo, que él no podía alcanzarme. Doña Sofía se convirtió en mi tutora legal. No fue fácil. En un pueblo como San Cristóbal, que una viuda sin hijos adoptara a una niña era casi impensable. Pero ella era respetada, tenía dinero, influencia y sobre todo un corazón que no aceptaba rendirse. Luchó por mí como nadie lo había hecho. La adaptación fue un camino lleno de espinas. Las pesadillas me despertaban gritando, sudando, convencida de que estaba de vuelta en esa casa, con mi madre golpeándome o don Raúl entrando en mi cuarto. Doña Sofía nunca perdió la paciencia. Se sentaba a mi lado, sosteniendo mi mano hasta que el terror se desvanecía. Me contaba historias felices, de su juventud, de viajes a lugares que yo apenas podía imaginar. Durante el día, los fantasmas también me perseguían. Temía salir, temía las miradas del pueblo, los cuchicheos que imaginaba. Es la hija de la loca, la pobrecita, la que pasó por tanto. Doña Sofía decidió protegerme a su manera. Contrató a doña Clara, una maestra particular de ojos bondadosos y paciencia infinita, para que me enseñara en casa. 3 veces por semana, doña Clara llegaba con libros y cuadernos, enseñándome español, matemáticas, ciencias. «Eres inteligente, Carmelita», me decía cuando resolvía un problema o leía sin equivocarme. «Tienes una luz que nadie puede apagar». Esas palabras eran como un bálsamo, curando las heridas que mi madre había dejado al hacerme creer que no valía nada. Doña Sofía también me enseñó a cuidar el jardín. Aunque ya sabía algo por mi padre, con ella descubrí el amor por las plantas. Había algo sanador en hundir las manos en la tierra, en ver una semilla convertirse en una flor. Las plantas son como las personas, Carmelita, me decía, repitiendo sin saberlo las palabras de mi padre. Cada una necesita un cuidado diferente, pero todas necesitan amor. Ese acto simple, cuidar algo frágil y verlo crecer, me ayudó a sentir que yo también podía florecer, a pesar de todo. Poco a poco,
comencé a reconstruirme. Las pesadillas seguían, pero eran menos frecuentes. El miedo constante, esa sensación de estar siempre al borde de un precipicio, empezó a ceder. Casi un año después de llegar a la casa de doña Sofía, el juez me otorgó a ella la custodia permanente. Ahora es oficial, dijo, mostrándome los papeles con una sonrisa que iluminaba su rostro. Eres mi hija ante la ley, como ya lo eras en mi corazón. Lloré, pero eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una esperanza que empezaba a renacer. En mi cumpleaños número 11, doña Sofía organizó una pequeña fiesta. Solo estábamos nosotras, doña Clara y Lucía, una niña de mi edad que vivía cerca y nunca me había tratado como la pobrecita. Había un pastel de chocolate, globos de colores, regalos sencillos pero llenos de cariño. Ese día algo cambió en mí. Decidí que quería volver a ir a la escuela. Estaba cansada de esconderme, de dejar que el miedo dictara mi vida. ¿Estás segura?, preguntó doña Sofía, sus ojos llenos de preocupación. Sabes que puede ser duro al principio. Estoy segura, respondí, con una firmeza que nos sorprendió a ambas. Y además, te tengo a ti para volver al final del día. El regreso a la escuela fue como caminar sobre brasas. Las miradas, los susurros, las preguntas indiscretas estaban ahí, tal como temía. Es la hija de la loca, decían algunos, pero también estaba Lucía, que se sentaba a mi lado, me incluía en los juegos, me defendía cuando los comentarios eran crueles. Y, para mi sorpresa, otros niños comenzaron a tratarme con normalidad, como si fuera simplemente Carmelita, no la niña de la historia terrible. La maestra, doña Teresa, una joven recién graduada, fue clave. Sin alardear, sin compadecerme, me hizo sentir acogida, dándome tareas que me distraían cuando el día era demasiado pesado. Los años pasaron y las heridas más visibles comenzaron a sanar. Terminé la primaria, entré a la secundaria, empecé a soñar con un futuro. Quería ser maestra como doña Clara y doña Teresa para hacer una diferencia en la vida de otros niños. Doña Sofía apoyó mi sueño desde el primer momento. La educación es lo único que nadie puede quitarte, Carmelita, decía, ahorrando para enviarme a una buena escuela en la capital cuando llegara el momento. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Cuando tenía 15 años, doña Sofía enfermó. Al principio, eran dolores en las articulaciones, un cansancio que achacaba a la edad, pero pronto se hizo evidente que era algo más grave. El médico del pueblo, tras muchos exámenes, diagnosticó un cáncer avanzado. Le dio pocos meses de vida. Mi mundo se tambaleó de nuevo. Dejé la escuela temporalmente y me dediqué a cuidarla, como ella me había cuidado. Le leía cuando sus ojos estaban cansados, peinaba sus cabellos blancos, sostenía su mano en las noches de dolor. En sus últimos días, doña Sofía me llamó a su lado. Su voz era débil, pero sus ojos aún tenían ese brillo que me había dado esperanza. Carmelita, murmuró apretando mi mano con sus dedos frágiles, prométeme que no dejarás que el pasado defina quién eres. Prométeme que vivirás una vida plena, que amarás, que te dejarás amar. Las lágrimas empañaban mi visión, pero asentí.
Y lo más importante, continuó, prométeme que recordarás que eres fuerte, más fuerte que todos los monstruos que intentaron quebrarte. Lo prometí, con el corazón roto, pero lleno de gratitud. 3 días después, doña Sofía se fue en paz, dejándome un vacío inmenso, pero también un legado de amor y resiliencia. Su testamento reveló que había pensado en todo: la casa, sus bienes, un ahorro considerable. Todo era para mí. También había arreglado que quedara bajo la tutela de su sobrina, Carmen, una mujer joven y gentil que vivía en Ciudad de México. Carmen me dio a elegir quedarme en San Cristóbal o ir con ella a la capital, donde tendría más oportunidades. Elegí la ciudad, impulsada por una fuerza que doña Sofía había visto en mí, lista para un nuevo comienzo. A los 16 años, dejé San Cristóbal atrás y me mudé a Ciudad de México con Carmen, la sobrina de doña Sofía. La capital era un mundo que no reconocía, un torbellino de ruido, luces y rostros anónimos que corrían de un lado a otro, las calles abarrotadas, los claxones, el humo de los autobuses, todo me abrumaba. Venía de un pueblo donde el canto de los gallos marcaba el ritmo del día, y ahora estaba en un lugar donde el tiempo parecía no detenerse nunca. Me sentía pequeña, perdida, como si hubiera caído en un río que me arrastraba sin saber a dónde. Pero Carmen, con su paciencia serena, me dio tiempo para adaptarme, como si entendiera que mi corazón aún cargaba las cicatrices de San Cristóbal. La casa de Carmen era modesta, pero acogedora, en un barrio tranquilo de la ciudad. Tenía una ventana que daba a un patio pequeño donde crecían bugambilias, y eso me recordaba a mi padre, a sus manos callosas cuidando flores. Carmen me inscribió en una escuela particular, pagada con el dinero que doña Sofía había dejado para mí. No era una escuela lujosa, pero tenía maestros dedicados y aulas llenas de chicos que al principio me intimidaban. No hice amigos de inmediato. Las heridas de mi infancia me hacían desconfiar, mantenerme a distancia. Me sentaba al fondo del salón, observaba en silencio, temiendo que alguien descubriera mi historia y me señalara como la niña rota de San Cristóbal. En la escuela me esforzaba por pasar desapercibida, pero los estudios se convirtieron en mi refugio. Las matemáticas, con sus reglas claras, me daban un orden que mi vida no tenía. La literatura me llevaba a mundos donde podía olvidar el mío. Mis profesores notaron mi dedicación, mi hambre por aprender, y poco a poco me animaron a salir de mi caparazón. «Tienes potencial, Carmelita», me decía doña Inés, mi maestra de español, cuando entregaba un ensayo bien escrito. Sus palabras eran como las de doña Sofía, pequeños destellos de luz que me hacían creer que podía ser algo más que mis cicatrices. Pero no todo era fácil. Las pesadillas seguían visitándome, aunque menos frecuentes. A veces despertaba sudando, con la imagen de don Raúl en mi cabeza o el eco de los gritos de mi madre. En esos momentos me levantaba en silencio y miraba por la ventana, buscando las estrellas que me recordaban a mi padre. Carmen lo notaba, pero nunca me presionaba para hablar. En cambio, dejaba una taza de chocolate caliente en mi mesita de noche o me invitaba a caminar por el mercado los fines de semana, donde los colores de las frutas y el bullicio de los vendedores me distraían del peso en mi pecho. A los 17 años,
Decidí trabajar medio tiempo. No necesitaba el dinero. La herencia de doña Sofía y el alquiler de su casa en San Cristóbal me daban estabilidad. Pero quería sentir que construía algo por mí misma, que no dependía solo de lo que otros habían hecho por mí. Encontré trabajo en una cafetería cerca de casa, propiedad de don Luis y doña Teresa, una pareja de inmigrantes españoles que habían llegado a México tras la guerra. La cafetería era un lugar cálido, con aroma a café recién molido y pan horneado. Doña Teresa tenía un carácter maternal que me recordaba a doña Sofía. Don Luis, más reservado, me observaba con ojos atentos, pero siempre con una bondad escondida. «Tienes buena mano para esto, Carmelita», me decía don Luis cuando aprendí a manejar la máquina de café o a atender a los clientes con una sonrisa que al principio me costaba fingir. Trabajar en la cafetería me dio algo que no esperaba, una sensación de normalidad. Por primera vez sentía que era parte de algo, que mis acciones importaban. Los clientes habituales comenzaron a reconocerme, a pedirme lo de siempre con una sonrisa. Y aunque aún cargaba miedo, cada día en la cafetería era un pequeño paso hacia sentirme viva de nuevo. Una tarde, mientras limpiaba las mesas, doña Teresa me llamó a un rincón. «Carmelita, ¿tienes algo especial?», dijo, con esa voz suave que parecía envolverte. «No sé qué has pasado, pero se ve en tus ojos que has cargado mucho. Pero también veo fuerza. No dejes que el mundo te apague». Sus palabras me tomaron por sorpresa. No le había contado nada, pero de alguna forma ella lo sabía. No respondí, solo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, al llegar a casa, lloré, pero no de tristeza. Lloré porque por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien veía en mí algo más que una víctima. A los 18 años, presenté el examen para la escuela normal, el sueño que había alimentado desde niña. Quería ser maestra, como doña Clara y doña Teresa de San Cristóbal, para dar a otros niños lo que ellas me habían dado. Una oportunidad de creer en sí mismos. Pasé en primer lugar, y cuando Carmen recibió la noticia, me abrazó con lágrimas en los ojos. «Doña Sofía estaría tan orgullosa», dijo. Yo también lo estaba, pero una parte de mí seguía sintiendo que no lo merecía, que en cualquier momento el pasado volvería a atraparme. Además de la normal, me inscribí en un curso técnico de administración por las noches. No estaba segura de querer solo ser maestra. La cafetería había despertado en mí una chispa nueva, una curiosidad por construir algo propio. Dividía mi tiempo entre los estudios, el trabajo y las noches de insomnio, donde los recuerdos de mi madre y don Raúl aún me acechaban. Pero cada día que pasaba, sentía que me alejaba un poco más de esa niña asustada que había huido de San Cristóbal. En la cafetería, mi vida empezó a cambiar de una forma que no esperaba. Don Luis y doña Teresa me ascendieron a gerente, confiándome las llaves del local, el trato con proveedores, la capacitación de nuevos empleados. «Eres como de la familia», me decía doña Teresa, y aunque sonreía, esas palabras me llenaban de un calor que no había sentido desde los días con mi padre. La cafetería se convirtió en mi segundo hogar, un lugar donde podía ser Carmelita, no la niña de la tragedia.
Fue allí donde conocí a Miguel, un maestro de educación física que llegaba todas las mañanas antes de sus clases. Siempre pedía lo mismo: café negro sin azúcar y un pan de dulce. Se sentaba junto a la ventana, leyendo el periódico o corrigiendo trabajos de sus alumnos. Al principio solo intercambiábamos sonrisas corteses, luego comentarios breves sobre el clima o alguna noticia. Una vez olvidó un libro en la mesa, El Principito, con páginas amarillentas que parecían contar su propia historia. Lo guardé para devolvérselo. Es mi favorito, dijo cuando se lo entregué, con una sonrisa que hizo que mi corazón diera un salto. Hay que soportar algunas orugas si se quiere conocer a las mariposas, respondí, citando el libro sin pensar. Sus ojos se iluminaron. ¿Tú también lo has leído? Es mi favorito. Ese fue el comienzo de muchas charlas sobre libros, películas, sueños. Miguel era diferente, gentil sin ser débil, fuerte sin intimidar, con un humor que me hacía reír sin sentirme expuesta. Poco a poco, sin darme cuenta, las murallas que había construido alrededor de mi corazón comenzaron a resquebrajarse. Pero enamorarme no fue fácil. Cada vez que Miguel se acercaba, los fantasmas del pasado regresaban. Las manos ásperas de don Raúl, su aliento a alcohol, el dolor que aún sentía en los huesos. ¿Cómo podía confiar en un hombre después de todo eso? Una vez, cuando me invitó a ver una obra de teatro, estuve a punto de decir que no. El miedo me paralizaba. Pero entonces recordé la promesa a doña Sofía. Vivir, amar, dejarme amar. Acepté, temblando, pero con una chispa de esperanza que no sentía desde niña. Nuestra amistad creció lentamente, con pasos cuidadosos. Miguel nunca me presionó, nunca exigió más de lo que estaba lista para dar. Cuando los recuerdos me abrumaban, él me daba espacio, me recordaba con su calma que estaba a salvo. Un año después de conocernos, me gradué de la normal y del curso de administración. Ese mismo año, don Luis y doña Teresa me llamaron para una conversación seria. «Queremos volver a España», dijo don Luis con la voz quebrada. «Queremos estar con nuestros nietos antes de que sea tarde». Mi corazón se encogió, pero entendí su decisión. «¿Y la cafetería?», pregunté, preocupada por mi trabajo, por los demás empleados. «Queremos vendértela, Carmelita», respondió doña Teresa. «Nadie conoce este lugar como tú. Nadie lo ama más». Me quedé sin palabras, con el corazón acelerado. Tener mi propio negocio era un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Usando la herencia de doña Sofía, que había cuidado con esmero, compré la cafetería. Miguel me apoyó en cada paso, ayudándome con los papeles, sugiriendo ideas para mejorar el lugar, sosteniéndome cuando el miedo al fracaso me mantenía despierta. A los 23 años, en mi cumpleaños, Miguel me llevó a un restaurante elegante en el centro. Estaba nervioso, algo raro en él. Tras el postre, tomó mi mano y me miró con una intensidad que me hizo contener el aliento. «Carmelita, conocerte cambió mi vida», dijo con la voz temblorosa. Sacó una caja de terciopelo con un anillo sencillo pero hermoso. «No te ofrezco perfección, solo un amor honesto. ¿Me harías el honor de casarte conmigo?» Las lágrimas nublaron mis ojos, pero a través de ellas vi a mi padre,
a doña Sofía, a todos los que me habían llevado hasta ese momento. Sí, respondí, con la voz llena de emoción. Sí, quiero. Aceptar la propuesta de Miguel fue como abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Estaba aterrorizada, pero también sentía una chispa de esperanza que no había conocido desde los días en que mi padre me llevaba a pescar al arroyo. Nos casamos 6 meses después, en 1962, en una ceremonia sencilla en la misma iglesia de San Cristóbal donde habían enterrado a mi padre. No fue por casualidad. Quería que ese lugar, que había guardado tanto dolor, también albergara un momento de felicidad. Carmen estaba allí, radiante, como una hermana mayor que celebraba mi victoria. Don Luis y doña Teresa viajaron desde España, trayendo un juego de tazas de porcelana como regalo. Para cuando expandas la cafetería, dijo doña Teresa con un guiño. En el altar, mientras intercambiábamos votos, pensé en todos los que me habían llevado hasta ese momento. Vi a mi padre, con su sonrisa gentil y sus manos callosas, susurrándome que volara lejos. Vi a doña Sofía, cuya bondad me había salvado, enseñándome lo que era el amor incondicional. Y, sorprendentemente, pensé en mi madre, doña Rosa, no con rabia, sino con una tristeza profunda por lo que pudo haber sido y nunca fue. Miguel me miró con unos ojos que prometían seguridad, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía dejarme caer sin miedo a romperme. Nuestro primer año de casados fue un aprendizaje constante. Tuve que desaprender el miedo que me había acompañado desde niña. Cada vez que Miguel se acercaba, mi cuerpo a veces se tensaba, esperando el dolor que asociaba con el contacto humano. Pero él era paciente, infinitamente paciente. Nunca me presionó, nunca cruzó una línea que no estuviera lista para cruzar. Cuando los fantasmas de don Raúl regresaban en la noche, él me abrazaba en silencio, recordándome que estaba a salvo, que nadie volvería a hacerme daño. Poco a poco aprendí a confiar, a abrirme, a ser vulnerable sin esperar una traición. Vivíamos en un departamento pequeño en la Ciudad de México, cerca de la cafetería que ahora era mía. La administraba con dedicación, expandiendo el menú con recetas que doña Teresa me había enseñado: chocolate caliente con canela, tamales dulces, panes caseros. Contraté a 2 nuevos empleados, jóvenes del barrio que, como yo, buscaban un propósito. Miguel seguía enseñando en una escuela primaria, apasionado por sus alumnos, siempre trayendo historias de sus travesuras que me hacían reír hasta que me dolía el estómago. Esas risas eran un bálsamo, un recordatorio de que la vida podía ser ligera, incluso después de tanto peso. A los 23 años, contra todos mis miedos, quedé embarazada. El embarazo trajo consigo una mezcla de alegría y terror. ¿Cómo podía ser madre después de lo que había vivido? Y si no sabía proteger a mi hijo, como mi madre no supo protegerme. Miguel, como siempre, fue mi ancla. Me llevaba a las citas con el médico, me leía cuentos por las noches, bromeaba diciendo que nuestro bebé sería un campeón de fútbol porque ya pateaba como loco. Cuando nació nuestra hija, en 1964, la nombramos Sofía, en honor a la mujer que me había dado una segunda oportunidad. Sostenerla en mis brazos, sentir su calor,
Ver su carita perfecta fue como cerrar un círculo roto. Juré en ese momento que Sofía nunca conocería el dolor que yo había enfrentado. Crecería rodeada de amor, de seguridad, sabiendo que era valiosa, que era suficiente. Cada vez que la miraba, sentía una responsabilidad inmensa, pero también una fuerza nueva. Era mi oportunidad de romper el ciclo, de ser la madre que nunca tuve. Miguel era un padre maravilloso, presente, cariñoso, siempre inventando juegos para hacerla reír. Verlo con Sofía, cantándole canciones de cuna o haciéndole cosquillas, me recordaba a mi padre y me llenaba de gratitud por haber encontrado a alguien tan bueno. 2 años después, en 1966, nació nuestro segundo hijo, José, en homenaje a mi padre. Con él, nuestra familia se sintió completa. José era un niño tranquilo, de ojos grandes que parecían ver el mundo con curiosidad infinita. Cuidar de 2 niños pequeños mientras dirigía la cafetería no era fácil. Había días en que llegaba a casa exhausta, con la ropa oliendo a café y el cuerpo pidiéndome descanso. Pero cuando Sofía me abrazaba o José se dormía en mi regazo, sentía que todo valía la pena. Ellos eran mi razón para seguir adelante, para sanar las heridas que aún dolían en silencio. La cafetería prosperó bajo mi cuidado. Renovamos el local, pintamos las paredes de colores cálidos, pusimos mesas más grandes para que las familias se sintieran bienvenidas. Los clientes habituales se convirtieron en amigos y la cafetería en un lugar donde la gente venía no solo por el café, sino por la calidez del ambiente. Pero algo dentro de mí quería más, no por ambición, sino por un deseo de devolver lo que había recibido. Recordaba a doña Sofía, su generosidad, su forma de hacerme sentir valiosa. Quería hacer eso para alguien más. Una tarde, mientras servía café, vi a un grupo de niños del orfanato cercano pasar frente a la cafetería. Sus ropas gastadas, sus miradas tímidas, me recordaron a mí misma a los 10 años, corriendo por las calles de San Cristóbal, buscando un lugar seguro. Esa imagen se quedó conmigo. Hablé con Miguel y juntos decidimos abrir la cafetería los martes y jueves por la tarde, después del horario comercial, para esos niños. Servíamos chocolate caliente, contábamos cuentos, jugábamos. No era mucho, pero para ellos era un refugio, un momento para ser niños sin preocupaciones. El proyecto creció sin que lo planeara. Los vecinos comenzaron a donar libros, juguetes, ropa. Una psicóloga amiga de Carmen se ofreció a dar charlas para los niños, ayudándolos a hablar de sus miedos. Un médico del barrio venía una vez al mes a revisarlos. Ver sus risas tímidas que poco a poco se volvían más libres, me llenaba de una alegría que no podía explicar. Cada niño que pasaba por la cafetería llevaba un pedazo de mí, de mi padre, de doña Sofía, y cada sonrisa que rescatábamos curaba un poco más mis propias heridas. A los 30 años, en 1971, decidí dar un paso más grande. Con los niños ya en la escuela, Sofía con 7 años y José con 5, y la cafetería estable bajo la gerencia de empleados de confianza, usé parte de la herencia de doña Sofía para fundar un centro de apoyo. Lo llamé Casa Sofía, en honor a la mujer que me había salvado. Era un lugar acogedor, con paredes pintadas de colores suaves y un jardín en la entrada
donde planté las mismas rosas que mi padre cuidaba. Ofrecíamos terapia, clases de apoyo escolar, talleres de arte, pero sobre todo, amor y esperanza para niños que habían pasado por abusos o negligencia. Cada niño que entraba por esas puertas era un reflejo de la niña que fui. Algunos llegaban con la mirada baja, otros con rabia contenida, otros en silencio, como si el mundo les hubiera robado la voz. Trabajé con psicólogos, maestros, voluntarios, para darles un espacio donde pudieran sanar. Recuerdo a una niña, Ana, de 8 años, que no hablaba cuando llegó. Pasaba horas dibujando flores en un cuaderno. Un día me dio un dibujo, una rosa con mi nombre escrito en letras torpes. Es como las que cuidas en el jardín, dijo, su primera frase en meses. Lloré al guardarlo, porque en su voz oí la mía, buscando luz en la oscuridad. Casa Sofía se convirtió en mi propósito, mi forma de honrar la promesa que le hice a doña Sofía de vivir plenamente. Miguel me apoyaba en todo, ayudando con la organización, jugando con los niños, trayendo su alegría contagiosa al centro. Nuestra vida no estaba exenta de desafíos. Había meses en que las cuentas apenas cerraban, problemas de salud menores, las preocupaciones normales de criar 2 hijos, pero los enfrentábamos juntos, como compañeros, como amigos, como amantes. Cada obstáculo superado me hacía sentir más fuerte, más segura de que podía construir algo bueno a pesar de mi pasado. Los años pasaron y Casa Sofía creció. Recibimos donaciones, contratamos más personal, ampliamos los servicios. Los niños que pasaron por ahí comenzaron a graduarse, a encontrar su camino, a romper sus propios ciclos de dolor. Cada historia de éxito era una victoria compartida, un recordatorio de que el amor y la bondad pueden cambiar vidas. Y mientras veía a esos niños florecer, sentía que también lo hacía yo, que la niña asustada de San Cristóbal se convertía poco a poco en una mujer completa, digna de amor y respeto. A medida que los años pasaban, mi vida con Miguel y nuestros hijos, Sofía y José, se llenaba de una rutina que, aunque no siempre era fácil, estaba impregnada de amor. Sofía, con sus 10 años en 1974, era una niña curiosa, siempre preguntando por qué el cielo era azul o cómo crecían las flores en el jardín de Casa Sofía. José, con 8 años, era más callado, pero sus ojos brillaban cuando jugaba con su padre o escuchaba mis historias sobre su abuelo, don José, y su amor por las plantas. Verlos crecer, sanos, felices, rodeados de cariño, era como un milagro que nunca dejaba de sorprenderme. Había días en que me detenía solo para mirarlos, preguntándome cómo, después de todo lo que había vivido, había logrado construir una familia tan llena de luz. Casa Sofía se convirtió en el corazón de mi vida, junto con mi familia. Lo que había comenzado como un pequeño proyecto en la cafetería se transformó en un centro reconocido en la Ciudad de México. Los niños llegaban de orfanatos, de hogares rotos, de calles donde la vida los había golpeado demasiado pronto. Cada uno traía su propia historia, sus propias heridas, y yo veía en ellos pedazos de la niña que había sido. Había momentos en que sus miradas de desconfianza, sus silencios pesados, me llevaban de vuelta a San Cristóbal,
a las noches de terror con mi madre y don Raúl, pero también había momentos de victoria, cuando un niño que no hablaba comenzaba a susurrar su nombre, o cuando otro, que llegaba con rabia, aprendía a dibujar en lugar de gritar. Dirigir Casa Sofía no era solo una misión, era una forma de sanarme a mí misma. Cada sonrisa que rescatábamos, cada pesadilla que se desvanecía, curaba una parte de mi propio pasado. Trabajaba con un equipo de psicólogos, maestros y voluntarios que compartían mi visión. Una de ellas, doña Laura, una psicóloga de cabello gris y voz suave, me enseñó a entender mejor mi propia historia. No eres solo lo que te pasó, Carmelita, me decía, eres lo que hiciste con eso. Sus palabras resonaban con las de doña Sofía y me daban fuerza para seguir adelante, incluso en los días más agotadores. Miguel era mi pilar. Aunque seguía enseñando en la escuela primaria, siempre encontraba tiempo para ayudar en Casa Sofía. Los fines de semana organizaba juegos de fútbol para los niños, enseñándoles a trabajar en equipo, a reír, a olvidar por un momento sus dolores. Verlo correr con ellos, con su risa llenando el patio, me recordaba por qué me había enamorado de él. Pero no todo era perfecto. Había meses en que las donaciones no alcanzaban y teníamos que ajustar el presupuesto. Había noches en que llegaba a casa tan cansada que apenas podía hablar, y había momentos en que las pesadillas regresaban, trayendo consigo el rostro de don Raúl o los gritos de mi madre. Una noche, después de un día particularmente difícil en Casa Sofía, desperté gritando, con el corazón acelerado. Miguel me abrazó en la oscuridad, murmurando palabras suaves hasta que mi respiración se calmó. «No estás sola, Carmelita», dijo acariciando mi cabello. «Nunca más lo estarás». Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo, preguntándome si alguna vez dejaría de cargar ese peso. Pero al día siguiente, cuando una niña del centro me dio un dibujo de una flor con mi nombre, sentí que valía la pena seguir luchando, no solo por ellos, sino por mí. En 1975, cuando tenía 33 años, Casa Sofía recibió su primer reconocimiento oficial, un premio de una organización local por nuestro trabajo con niños vulnerables. No era un galardón grande, pero para mí significó el mundo. Me invitaron a hablar en un evento en la ciudad y aunque al principio dudé, acepté. Parada frente a un pequeño público, conté mi historia por primera vez en voz alta. No toda, no los detalles más oscuros, pero sí lo suficiente. La pérdida de mi padre, el dolor de mi infancia, la salvación de doña Sofía, el propósito que encontré en ayudar a otros. Cuando terminé, el silencio del público me asustó, pero luego vinieron los aplausos, las lágrimas, las manos que buscaban la mía para agradecerme. Ese momento cambió algo en mí. Contar mi historia no me hizo sentir vulnerable como temía. Me hizo sentir fuerte. Entendí que mis palabras podían ser un puente para otros, un recordatorio de que el dolor no tiene la última palabra. Desde entonces, comencé a hablar más, en escuelas, en iglesias, en pequeños eventos. No lo hacía por reconocimiento, sino porque cada vez que compartía mi historia, sentía que liberaba un pedazo de mi pasado, que lo transformaba en algo que podía ayudar a alguien más. Mientras Casa Sofía crecía, mi familia también lo hacía.
Sofía, ahora una adolescente, mostraba un interés profundo por la justicia. «Quiero ser abogada», me dijo un día, mientras ayudaba en el centro. «Quiero defender a los niños como los de Casa Sofía». Su determinación me llenaba de orgullo, pero también de un miedo silencioso. Sabía que el mundo podía ser cruel y quería protegerla de él. José, por su parte, era más reservado, pero tenía una sensibilidad especial. Pasaba horas dibujando o leyendo libros de ciencias, soñando con ser doctor. «Para curar a la gente», decía, con una sonrisa tímida que me recordaba a mi padre. Miguel y yo envejecíamos juntos, nuestro amor madurando como un árbol que crece fuerte con el tiempo. Había días en que discutíamos, como cualquier pareja, por cosas pequeñas: el dinero, el tiempo, las decisiones sobre los niños, pero siempre encontrábamos el camino de vuelta el uno al otro. Él me hacía reír con sus bromas tontas. Me sorprendía con flores robadas del jardín de Casa Sofía. Me recordaba que éramos un equipo. «Tú eres mi hogar, Carmelita», me decía, y esas palabras eran como un ancla en los momentos de tormenta. En 1980, a los 38 años, enfrentamos una crisis. Una recesión económica golpeó la ciudad y las donaciones para Casa Sofía disminuyeron. Tuvimos que reducir el personal, cerrar algunos talleres, priorizar lo esencial. Fue un golpe duro. Me sentía como si estuviera fallando a los niños, a doña Sofía, a mí misma. Una noche, mientras revisaba las cuentas en la mesa de la cocina, rompí a llorar. Miguel me encontró allí, con los papeles desordenados y el rostro cubierto de lágrimas. «No podemos rendirnos, Carmelita», dijo sentándose a mi lado. «Esto es más grande que nosotros. Encontraremos la forma». Y la encontramos. Organizamos una colecta en el barrio, pedimos ayuda a iglesias locales, convencimos a algunos empresarios para que donaran. Sofía y José también ayudaron, repartiendo volantes, hablando con sus amigos de la escuela. Ver a mis hijos, tan jóvenes, luchando por Casa Sofía, me dio una fuerza que no sabía que tenía. En pocos meses, el centro volvió a estabilizarse, incluso más fuerte que antes. Ese año contratamos a una nueva psicóloga, doña Elena, que trajo ideas frescas y nos ayudó a implementar terapias de arte que transformaron la forma en que los niños expresaban su dolor. A medida que los años avanzaban, comencé a estudiar más. Me inscribí en un curso de psicopedagogía, fascinada por entender cómo los traumas afectan a los niños y cómo podemos ayudarlos a sanar. Cada clase era como un espejo. Veía mi propia infancia reflejada en los textos, pero también veía esperanza, herramientas para construir un futuro mejor. Mis profesores me animaban a compartir mi experiencia, y aunque al principio me resistía, terminé dando charlas en la universidad. «Tu historia no es solo tuya, Carmelita», me dijo una profesora, «es un regalo para otros». En casa, la vida seguía su curso. Sofía entró a la preparatoria decidida a estudiar Derecho. José, más interesado en las ciencias, pasaba horas en la biblioteca soñando con ser pediatra. Miguel y yo empezábamos a notar las primeras canas, las primeras arrugas.
pero también una complicidad que solo los años pueden forjar. Celebrábamos los cumpleaños con pasteles hechos en la cafetería, los domingos con caminatas por el parque, los pequeños momentos que hacían la vida dulce. Una tarde, mientras regaba las rosas en el jardín de casa Sofía, pensé en mi padre. Recordé sus palabras: todo en la vida tiene su tiempo, hija. Había pasado casi 3 décadas desde su muerte, pero su presencia seguía conmigo, en cada flor que cuidaba, en cada niño que ayudábamos. También pensé en doña Sofía, en su promesa de que podía vivir una vida plena. Y por primera vez sentí que lo estaba logrando. No estaba libre de dolor, las cicatrices seguían allí, pero ya no me definían. Eran parte de mí, pero no todo lo que era. Los años 80 trajeron cambios que no esperaba. Casa Sofía se había convertido en una referencia en la Ciudad de México, un faro para niños que, como yo en mi infancia, necesitaban un lugar seguro para sanar. En 1955, a mis 43 años, el centro había crecido tanto que tuvimos que mudarnos a un edificio más grande, con más salones, un patio amplio y un jardín donde las rosas de mi padre seguían siendo las protagonistas. Cada flor que plantábamos era un homenaje a él, a su amor por la vida, a su creencia de que todo, con el cuidado adecuado, podía florecer. Pero mientras el centro prosperaba, mi vida personal enfrentaba nuevas pruebas y el dolor que pensé había aprendido a domar regresaría con una fuerza que casi me quebró. Sofía, mi hija, ya tenía 21 años y estudiaba Derecho en la universidad. Su pasión por la justicia era feroz y su determinación me recordaba a doña Sofía, con esa mezcla de dulzura y fuerza que podía mover montañas. José, de 19 años, estaba en su primer año de medicina, soñando con ser pediatra. Ver a mis hijos perseguir sus sueños, convertirse en adultos con corazones generosos, era una victoria que nunca creí posible cuando era niña. Pero también me llenaba de un miedo silencioso. El mundo seguía siendo un lugar cruel, y aunque había jurado protegerlos, sabía que no podía controlar todo. Miguel seguía siendo mi roca. A sus 45 años, su cabello comenzaba a encanecer, pero su sonrisa seguía siendo la misma que me había conquistado en la cafetería. Enseñaba con la misma pasión, y los fines de semana los pasaba en casa Sofía, organizando talleres de deportes o simplemente escuchando a que los niños que lo adoraban como a un padre. Nuestra vida juntos era un equilibrio delicado. La cafetería, el centro, la familia, los retos diarios. Había momentos en que nos perdíamos en la rutina, pero siempre encontrábamos el camino de vuelta con una mirada, un abrazo, una broma que nos hacía reír hasta las lágrimas. En 1937, un suceso sacudió mi mundo. Una noche, después de un día largo en casa Sofía, Miguel llegó a casa, más cansado de lo habitual. Se quejó de un dolor en el pecho, pero lo atribuyó al estrés. «Solo necesito descansar, Carmelita», dijo, con esa sonrisa que siempre me tranquilizaba. Pero esa noche, mientras dormíamos, un infarto se lo llevó, tan rápido y silencioso como se había ido mi padre tantos años antes. Desperté con su cuerpo inmóvil a mi lado, su mano aún cálida pero sin vida. Grité, lo sacudí, llamé a una ambulancia,
Pero ya era tarde. Miguel, mi amor, mi compañero, se había ido. El dolor fue devastador, como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Durante días apenas podía levantarme de la cama. Sofía y José, con sus propios corazones rotos, se turnaban para cuidarme, trayéndome comida que no probaba, abrazándome cuando las lágrimas no paraban. La casa, que siempre había estado llena de risas, se convirtió en un lugar de silencio. Cada rincón me recordaba a Miguel. La silla donde leía el periódico, el sillón donde se dormía viendo televisión, el jardín donde plantábamos juntos. Sentía que no podría seguir sin él, que el mundo había perdido su color, pero la vida, como siempre, no espera. Casa Sofía necesitaba mi atención, los niños dependían de mí y mis propios hijos me miraban buscando fuerza. Fue Sofía quien, una mañana, se sentó a mi lado y tomó mi mano. «Mamá, papá no querría que te rindieras», dijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero la voz firme. «Tú nos enseñaste a seguir adelante, pase lo que pase». Sus palabras fueron como un eco de las de doña Sofía, y aunque el dolor no se fue, me dieron el impulso para levantarme, paso a paso, día a día. Volví a casa Sofía con el corazón pesado, pero decidida a no dejar que el legado de Miguel se apagara. Él había creído en el centro tanto como yo, y cada niño que ayudábamos era también parte de su amor. Contratamos más personal, ampliamos los programas de terapia y comenzamos a trabajar con escuelas locales para identificar a niños en riesgo. Cada pequeño avance era una forma de honrar a Miguel, de mantenerlo vivo en las risas de los niños, en las rosas del jardín, en las charlas que seguía dando para compartir mi historia. En 1990, a los 48 años, recibí una invitación para hablar en un congreso nacional sobre derechos de la infancia. Era la primera vez que salía de la Ciudad de México para algo así. Subir al escenario frente a cientos de personas fue aterrador, pero conté mi historia con más detalle que nunca. La pérdida de mi padre, los abusos de mi madre y don Raúl, la salvación de doña Sofía, la creación de Casa Sofía. Hablé de Miguel, de cómo su amor me enseñó que las cicatrices no impiden amar. Cuando terminé, el público se puso de pie y entre los aplausos vi a Sofía y José en la primera fila, mirándome con orgullo. En ese momento sentí que no solo había sobrevivido, sino que había transformado mi dolor en algo más grande. Sofía se graduó como abogada en 1921, especializándose en derechos de la infancia. Comenzó a trabajar con organizaciones que defendían a niños víctimas de abuso, y su pasión me llenaba de orgullo, pero también de una tristeza agridulce. Sabía que su trabajo la enfrentaría a historias como la mía, y aunque confiaba en su fuerza, temía que el peso del mundo la lastimara. José, por su parte, avanzaba en sus estudios de medicina, con una sensibilidad que lo hacía conectar con sus pacientes de una manera especial. «Quiero ser como tu mamá», me dijo una vez, «ayudar a los que más lo necesitan». Sus palabras eran un regalo, una prueba de que el ciclo de dolor se había roto. Casa Sofía siguió creciendo. Recibimos más reconocimientos, no solo locales, sino nacionales. Periodistas comenzaron a escribir
sobre nuestro trabajo y las donaciones aumentaron, permitiéndonos abrir una segunda sede en un barrio más necesitado. Pero el verdadero impacto no estaba en los premios o los artículos, sino en los niños. Recuerdo a Juanito, un niño de 10 años que llegó al centro tras escapar de un hogar violento. No hablaba, solo dibujaba casas en llamas. Con el tiempo, en las sesiones de arte, comenzó a pintar flores y un día me abrazó, diciendo: «Gracias, doña Carmelita». Ese abrazo valía más que cualquier reconocimiento. Mi vida personal, sin Miguel, era un desafío constante. Había noches en que su ausencia era un vacío físico, como si me faltara el aire, pero mis hijos, Casa Sofía y la memoria de Miguel me mantenían en pie. También encontré apoyo en Carmen, que seguía siendo una presencia constante, aunque ahora vivía al otro lado de la ciudad. Visitaba la cafetería, que aún funcionaba bajo la gerencia de empleados leales, y me traía recuerdos de los días en que Miguel y yo soñábamos juntos allí. A los 50 años, en 1992, decidí volver a estudiar. Me inscribí en un posgrado en psicopedagogía, enfocándome en traumas infantiles. Quería entender mejor a los niños de Casa Sofía, pero también a mí misma. Cada libro, cada clase, era como un rompecabezas que me ayudaba a comprender mi propia historia. Aprendí que el trauma no desaparece, pero se transforma, se vuelve parte de uno sin definirlo. Ese conocimiento me dio una nueva perspectiva, no solo para mi trabajo, sino para mi vida. Los años 90 fueron una década de crecimiento y reflexión. Sofía se casó en 1995 con un joven abogado que compartía su pasión por la justicia. José terminó su carrera de medicina y comenzó a trabajar en un hospital infantil. Yo, mientras tanto, seguía al frente de Casa Sofía, dando charlas, formando nuevos voluntarios, plantando rosas. Cada niño que pasaba por el centro era un recordatorio de que el dolor no tiene la última palabra, de que la resiliencia es más fuerte que cualquier herida. Cuando cumplí 60 años, en 2002, miré atrás y vi una vida que, a pesar de sus sombras, estaba llena de luz. Había perdido a mi padre, a doña Sofía, a Miguel, pero había ganado una familia, un propósito, una comunidad. Las cicatrices seguían allí, pero ya no me avergonzaban. Eran parte de mi historia, medallas de una guerra que no me había destruido. Y mientras regaba las rosas en el jardín de Casa Sofía, pensé en la promesa que le hice a doña Sofía: vivir plenamente, amar, dejarme amar. Estaba cumpliéndola, no sin dolor, pero con una fuerza que nunca imaginé tener. A los 60 años, en 2002, mi vida era un mosaico de luces y sombras. Casa Sofía se había convertido en un faro de esperanza, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Recibíamos visitas de organizaciones internacionales, periodistas que querían contar nuestra historia y estudiantes que buscaban aprender de nuestro trabajo. Pero más allá de los reconocimientos, lo que me llenaba el corazón eran los niños, sus risas, sus pequeños pasos hacia la sanación, sus dibujos colgados en las paredes del centro. Cada uno de ellos era una prueba de que el amor podía vencer incluso a los peores monstruos. Sin embargo, la ausencia de Miguel seguía siendo
una herida abierta, un vacío que, aunque aprendí a llevar, nunca dejaba de doler. Sofía, mi hija, ahora tenía 38 años y era una abogada reconocida en el ámbito de los derechos de la infancia. Trabajaba incansablemente, defendiendo a niños en tribunales, luchando contra un sistema que a menudo los dejaba atrás. Su esposo, Diego, era su compañero en esa cruzada, y juntos criaban a 2 hijos, mis nietos, Ana y Luis, que llenaban la casa de risas cada vez que los visitaba. José, de 36 años, era pediatra en un hospital infantil, con una sensibilidad que hacía que sus pequeños pacientes confiaran en él de inmediato. Él también se había casado con una enfermera llamada Clara y tenían una hija, María, que a sus 5 años ya mostraba el mismo amor por las flores que mi padre. Ver a mis hijos construir sus propias familias, sus propios legados, era un regalo que nunca imaginé cuando era niña, huyendo de los horrores de mi casa en San Cristóbal, pero también me hacía reflexionar sobre mi propio camino. Había días en que miraba las rosas en el jardín de Casa Sofía y sentía a mi padre a mi lado, susurrándome que todo en la vida tiene su tiempo. Otros días, los recuerdos de mi madre, doña Rosa, y de don Raúl regresaban, no con la intensidad de antes, sino como ecos lejanos que aún podían acelerar mi corazón. En 2005, a los 63 años, recibí una noticia que me sacudió. Carmen, que seguía siendo una presencia constante en mi vida, me llamó para contarme que mi madre había fallecido en el hospital psiquiátrico donde la internaron hacía décadas. Había muerto sola, sin recibir el alta, consumida por las enfermedades mentales que nunca fueron tratadas a tiempo. La noticia no trajo el dolor agudo que esperaba, sino una tristeza tranquila, casi como un suspiro. No fui a su entierro, no por rencor, sino porque doña Rosa era, para mí, una extraña, una sombra de lo que pudo haber sido una madre. Esa noche encendí una vela por ella y recé, no por obligación, sino deseando que hubiera encontrado la paz que nunca tuvo en vida. El perdón fue un proceso lento, uno que tomó décadas. Durante mucho tiempo pensé que perdonar a mi madre o a don Raúl significaría justificar lo que hicieron, disminuir el peso de su crueldad. Pero con los años, gracias a las charlas con doña Laura, la psicóloga de Casa Sofía, entendí que el perdón no era para ellos, sino para mí. Era soltar el odio que me ataba a ellos, liberar mi corazón para que pudiera latir sin el peso del rencor. No los justifiqué, no olvidé, pero dejé de permitir que su veneno definiera mi vida. Ese acto, aunque silencioso, fue una de las victorias más grandes de mi camino. En 2007, a los 65 años, Casa Sofía celebró su 30º aniversario. Organizamos un evento en el centro, con los niños, sus familias, voluntarios y donadores. Sofía y José hablaron en el evento, compartiendo cómo el trabajo de Casa Sofía había moldeado sus propias carreras. Mi madre nos enseñó que el dolor no tiene la última palabra, dijo Sofía, con los ojos brillando de orgullo. José, más reservado, añadió: cada niño que pasa por aquí es una prueba de que el amor puede curar. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de gratitud por haber criado a 2 personas tan extraordinarias. El evento fue también
una oportunidad para reflexionar sobre mi legado. Casa Sofía había ayudado a cientos de niños a lo largo de los años. Algunos se habían convertido en maestros, médicos, artistas. Otros simplemente habían encontrado la fuerza para vivir sin miedo. Cada historia era un recordatorio de que mi dolor había dado fruto, de que las cicatrices que cargaba se habían transformado en algo hermoso. Pero también me enfrenté a una verdad difícil. No podía dirigir el centro para siempre. Mi cuerpo comenzaba a cansarse, mis manos temblaban al regar las rosas, y aunque mi espíritu seguía fuerte, sabía que era hora de preparar el futuro. En 2010, a los 68 años, comencé a delegar más responsabilidades en Casa Sofía. Nombré a una joven psicóloga, doña Verónica, como directora ejecutiva. Ella había llegado al centro como voluntaria años atrás, con una pasión que me recordaba a mí misma en mis primeros días. Le pasé las riendas con confianza, pero no me alejé del todo. Seguía visitando el centro, dando charlas, regando el jardín. También empecé a escribir un libro, no sobre mi vida completa, sino sobre las lecciones que había aprendido, sobre la resiliencia, el perdón, la fuerza del amor. No era escritora, pero cada palabra que ponía en el papel era una forma de ordenar mi historia, de darle sentido. Mis nietos, Ana, Luis y María, se convirtieron en mi alegría diaria. Pasaba los fines de semana con ellos, contándoles cuentos, enseñándoles a cuidar las flores, llevándolos a Casa Sofía para que entendieran el valor de ayudar a otros. Ana, la mayor, tenía un talento para el dibujo y sus cuadros llenaban las paredes de mi casa. Luis era un torbellino, siempre corriendo, siempre preguntando. María, la menor, tenía la misma mirada curiosa de José y a menudo me pedía que le contara historias de mi padre, su bisabuelo. ¿De verdad hablaba con las plantas?, preguntaba, y yo sonreía, contándole cómo las rosas parecían escucharle. En 2015, a los 73 años, publiqué mi libro titulado Florecer entre las cicatrices. No era un bestseller, pero llegó a las manos de quienes lo necesitaban: maestros, psicólogos, padres, niños. Recibí cartas de lectores que decían que mi historia los había inspirado a seguir adelante, a sanar sus propias heridas. Una carta de una joven que había pasado por abusos similares que a los míos me hizo llorar. Gracias, doña Carmelita, por mostrarme que no estoy rota, que puedo ser más que mi dolor. Cada palabra de esas cartas era un eco de la promesa que le hice a doña Sofía. Vivir plenamente, transformar el dolor en propósito. La vida no estaba exenta de retos. En 2017, una crisis de salud me obligó a reducir mi ritmo. Un problema cardíaco irónicamente similar al que se llevó a Miguel y a mi padre me obligó a pasar semanas en el hospital. Sofía y José estuvieron a mi lado, turnándose para no dejarme sola. Mis nietos me visitaban, trayendo dibujos y flores del jardín de Casa Sofía. «Tienes que ponerte bien, abuela», decía Ana, con sus 15 años y una seriedad que me recordaba a Sofía. «Todavía tienes que enseñarme a hacer tamales». Reí, a pesar del dolor, prometiéndole que lo haríamos pronto. Recuperarme fue lento, pero me dio tiempo para reflexionar.
Pensé en mi madre, en cómo su enfermedad mental la consumió, en cómo nunca recibió la ayuda que necesitaba. Pensé en don Raúl, que había cumplido solo 7 años de su condena antes de desaparecer por mucho tiempo. Temí que regresara, que me encontrara, pero con los años entendí que su poder sobre mí estaba en el miedo que yo alimentaba. Al soltarlo, él se desvaneció, como un mal sueño que pierde fuerza al despertar. A los 80 años, en 2022, Casa Sofía celebró 50 años. El evento fue una fiesta de colores, con niños, exalumnos, voluntarios y familias llenando el patio. Mis nietos hablaron, compartiendo cómo el centro había moldeado sus vidas, aunque no habían vivido mis dolores. Mi abuela nos enseñó que todos podemos ser una luz para alguien, dijo Luis, ahora un joven de 20 años. Miré a la multitud, a las rosas en el jardín, y sentí que mi vida, con todas sus heridas, había valido la pena. Ahora, a los 87 años, en 2025 sigo aquí, con canas, arrugas y un corazón lleno de historias. Casa Sofía sigue en pie, dirigida por nuevas generaciones, pero con el mismo espíritu. Mis bisnietos, hijos de Ana, corren por mi casa llenándola de risas, y aunque el dolor de mi infancia, la pérdida de Miguel, las cicatrices de mi pasado, nunca desaparecen del todo, he aprendido a llevarlas con ligereza, como medallas de una batalla ganada. Mi vida es un testimonio de que incluso en la noche más oscura siempre hay un amanecer esperando. Por razones personales, la persona que nos contó esta historia no puede revelar su verdadera identidad ni la de las personas involucradas. Respetamos su opinión y, por lo tanto, cambiamos los nombres de todos los personajes. Muchas gracias por compartir esta historia en esa situación para convocar a todos y compartir profundas lecciones. Agradecemos sinceramente a cada persona que se tomó el valioso tiempo de ver este video. Su apoyo es nuestra mayor motivación para seguir creando. Suscríbete al canal para compartir más historias significativas con nosotros. Que Dios te acompañe.